Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la matriz PEGEA. Esta es la matriz de posición estratégica de evaluación de la acción. También la podemos encontrar como la matriz SPACE por sus siglas en inglés. Básicamente, el objetivo de esta matriz es determinar cuáles son las estrategias más adecuadas para una empresa una vez que se define su posición estratégica, tanto a un nivel interno como a un nivel externo. Esta matriz la podemos encontrar representada en un esquema como el que estamos viendo en pantalla, es decir, un eje vertical, un eje horizontal, cuatro cuadrantes. Básicamente vamos a empezar a ver cada uno de estos componentes y vamos a determinar cómo a partir de ellos podemos encontrar las estrategias más coherentes o más pertinentes para nuestra empresa. Lo primero que tenemos que entender es que cuando vamos a trabajar una matriz PEGEA, esta se compone de dos ejes, uno interno y uno externo. ¿Cómo así? Vamos a hacer el diagnóstico de la parte interna de nuestra empresa y también vamos a hacer el diagnóstico de la parte externa o del entorno de nuestra empresa. Para hacer el estudio de la dimensión interna, básicamente vamos a estudiar dos componentes, lo que tiene que ver con la fuerza financiera, también conocido como FF, y con la ventaja competitiva, también conocido como VC. Y para trabajar o hacer el diagnóstico de la dimensión externa, vamos a trabajar con la EE, que es la estabilidad del entorno, o también llamada EA, estabilidad del ambiente, y con la FI, fuerza de la industria. Entonces, para entender un poquito mejor estos conceptos, vamos a conocer a qué nos referimos por fuerza financiera y a qué nos referimos por ventaja competitiva en la dimensión interna. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de la fuerza financiera de nuestra empresa, vamos a hacer un análisis sobre estos criterios. Entonces, uno de ellos es rendimiento sobre la inversión o también retorno de la inversión. Es decir, si alguien invierte en mi empresa, ¿en cuánto tiempo podemos estarle retornando la inversión y además otorgándole las ganancias o la utilidad? Lo mismo, si habrá un retorno de la inversión o realmente invertir sobre mi empresa no es ningún negocio. En cuanto al apalancamiento, ahí podemos entonces estar mirando todo el tema del endeudamiento. Si la empresa está endeudada, si usa el endeudamiento para financiar la operación. En cuanto a la liquidez, que sería este tercer criterio, aquí podemos ver si la empresa tiene capacidad para obtener dinero en efectivo y así poder pagar las obligaciones a corto plazo, es decir, si tiene dinero ya. En cuanto al capital de trabajo, podemos determinar si contamos con los recursos suficientes para la operación, es decir, si tenemos materia prima, inventario, maquinarias, herramientas, etcétera, todo lo que nos permita llevar a cabo nuestro trabajo. Y lo mismo si contamos con flujos de efectivo, es decir, si nuestra empresa tiene la capacidad de generar efectivo, o cuánto dinero maneja, cuál es el efectivo que maneja mi empresa. En el momento en que hacemos todo este análisis respecto a nuestra empresa, es posible determinar cuál es la fuerza financiera. Pero recordemos que también es necesario revisar la ventaja competitiva de mi empresa. Para conocer esa ventaja competitiva, puedo analizar criterios como participación en el mercado, es decir, por ejemplo, en qué porcentaje participo yo en el mercado, o sea, de todas las personas que componen mi segmento de mercado, cuántos son clientes míos, en cuánta porción de ese segmento estoy yo participando. Lo mismo, si el producto que ofrezco, ya sea un producto o ya sea un servicio, cuenta con una calidad adecuada, es decir, si se compone de unos elementos, de una materia prima, de una funcionalidad, de una utilidad que es coherente o corresponde a lo que realmente se quiere el producto o se requiere el producto. Lo mismo, si mis clientes son fieles, son leales a mi producto o a mi servicio, si son los mismos clientes los que me están comprando y recomendando permanentemente. También si contamos con conocimientos tecnológicos, es decir, si tenemos, por ejemplo, personal capacitado
que conozca las nuevas tecnologías, que las sepa dominar y que puedan hacer un aprovechamiento efectivo de ellas. Lo mismo si contamos con un adecuado control sobre los proveedores, entendiendo que tenemos buenas negociaciones con ellos, que tenemos unos muy buenos proveedores, proveedores que nos satisfacen todas nuestras necesidades. En el momento en que hagamos el análisis de estas variables, podemos determinar en qué nivel está la ventaja competitiva de mi empresa. De esta manera, chicos, hasta acá tenemos el estudio de la dimensión interna de la empresa. Pero recuerden que dijimos que nuestra matriz también se compone de una dimensión externa. Entonces, para conocer cómo está el entorno o la parte externa de mi empresa, podemos analizar estas dos variables, la estabilidad del entorno, también llamada estabilidad del ambiente, o la de la fuerza de la industria, es decir, la de la fuerza del sector económico en la cual opera mi empresa. Para analizar la estabilidad del entorno, podemos estudiar los cambios tecnológicos existentes. Es decir, si existe una tecnología, unas nuevas tecnologías que me obliguen a mí a replantear la manera en que estoy operando mi negocio. En cuanto a los precios del producto, es decir, si de pronto mi empresa cambia de precio, lo aumenta, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de ese público? Si es un público que puede fácilmente tolerar un cambio de precio o no. Es decir, qué es lo que se está manejando fuera de mi empresa respecto al tema de precios para productos iguales o similares al mío. También reviso la variabilidad de la demanda, es decir, si tengo la misma demanda siempre o si puede aumentar o si hay una disminución de la demanda, es decir, cómo se comporta ese mercado que adquiere mi producto o mi servicio. Lo mismo, cómo están esas barreras para entrar en el mercado. O sea que si alguien quiere vender mi mismo producto o ofrecer mi mismo servicio, si puede entrar al mercado con facilidad. O si por el contrario tiene que hacer muchas cosas para poder llegar allí, como por ejemplo cumplir una legislación muy rigurosa o muy estricta. Y asimismo, revisamos la presión competitiva, es decir, cómo está mi competencia, qué tantos nuevos competidores tengo, qué están ofreciendo esos competidores para saber cuál es mi posición respecto a ellos. Entonces, cuando estudiemos todas estas variables, podemos estar en capacidad de determinar cómo está la estabilidad del entorno de mi empresa. También para seguir estudiando la dimensión externa, hacemos el diagnóstico de la fuerza de la industria. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuál es el potencial de crecimiento que tenemos como empresa. Es decir, si es una empresa cuya industria está en constante crecimiento o si por el contrario está estancada. Ligado a eso, si tenemos potencial u oportunidad de obtener utilidades y cada vez que aumenten esas utilidades o si por el contrario el mercado está un poco flojito y es muy difícil obtener cualquier tipo de rendimiento. Lo mismo si tenemos oportunidad de expansión, llegar a nuevos territorios, abrir nuevos mercados, o si por el contrario sigue siendo una empresa sin muchas posibilidades y que se encuentra de alguna manera en una industria que está estancada. También hay que ver la tecnología disponible, es decir, si podemos, si nos están suministrando una tecnología en el mercado y que podemos acceder a ella, o si por el contrario, el mercado en el que opera mi empresa y digamos tiene una tecnología poco disponible o nula o escasa. Y acá entrar a revisar también la facilidad para entrar en esa industria determinadamente. Cuando entonces ya nosotros tengamos el estudio tanto de nuestra dimensión interna como de nuestra dimensión externa, ya digamos que podemos conocer cuál es el perfil de mi empresa y a partir del perfil de la empresa podemos determinar cuál es la mejor estrategia para aplicar, si una estrategia conservadora, agresiva, defensiva o competitiva. Pero entonces, para conocer un poco mejor esto y ya comprenderlo, vamos a ir directamente al archivo de Excel que vamos a trabajar con la matriz Pellea. Entonces, si nos damos cuenta, este documento nos presenta, como quien dice, dos momentos. El primer momento es este en el cual nosotros vamos a darle una calificación
a cada uno de estos componentes, tanto internos como externos, y a partir de allí vamos a obtener unos resultados, los cuales van a alimentar la segunda parte del documento, que es esta gráfica que vemos acá, lo cual nos va a indicar cuál es la mejor estrategia para aplicar a nuestra empresa, si la estrategia conservadora, agresiva, defensiva o competitiva. Entonces, para poder empezar a trabajar esta matriz, vamos a iniciar haciendo el estudio interno. Entonces, aquí, para poder evaluar cada uno de estos factores, nos están diciendo, evalúelos de 1 a 6. Y nos dice, 1 es lo peor y 6 es lo mejor. Entonces, vamos a manejar esta escala. Entonces nos preguntan, bueno, primero vamos a analizar la posición estratégica interna de la empresa. ¿Cómo está el retorno de la inversión? Entonces nosotros decimos, bueno, está, digamos, en un término medio, se puede invertir en la empresa, no es tan rápido el retorno de la inversión, pero se da, entonces le vamos a dar un 3. El apalancamiento, digamos, bueno, hemos tenido que acudir al endeudamiento, todo, pero digamos que está sano, está estable, vamos a poner 3. Liquidez, hombre, mi negocio no tiene tanta liquidez, pero digamos que podemos estar trabajando en ello. Vamos a darle un 2. El capital de trabajo, no, estamos muy bien, vamos a darle un 4 y en flujo de efectivo, digamos que le vamos a dar un 2 siendo coherentes con la liquidez que habíamos dicho. Inmediatamente nos damos cuenta que aquí vamos obteniendo un resultado. Luego vamos a analizar la ventaja competitiva, que es el segundo componente del diagnóstico interno de la empresa. Entonces aquí ya la evaluación va de -1 a -6, siendo -1 lo mejor y -6 lo peor. Entonces empezamos, ¿cuánta es la participación en el mercado? Entonces decimos, no, definitivamente nosotros estamos muy bien en participación en el mercado, vamos a darle un 5, un -5, porque recordemos que -1 es lo mejor y -6 es lo peor. Entonces, si estamos muy bien, perdón, vamos a ponerle un -2. Lo mismo, la calidad del producto. Hombre, estamos en una calidad media, vamos a darle un -3. La lealtad de los clientes, lo mismo, estamos en un término medio, vamos a darle un -3. Conocimientos tecnológicos, vamos muy bien, pero nos falta más, entonces vamos a ponerle también un -3. Y en el control de los proveedores, digamos que todavía nos hace falta trabajar sobre ello, vamos a ponerle un -5. De este modo, ya aquí tenemos dos evaluaciones, la de la fuerza financiera y la de la ventaja competitiva. Entonces, estos dos resultados que vemos aquí son los que nos van a servir posteriormente para conocer cuál es la posición estratégica interna de mi empresa. Luego vamos a hacer el análisis de la posición estratégica pero externa. Para analizar la estabilidad en el ambiente o también estabilidad en el entorno, vamos a hacer una evaluación de -1 a -6. Recordemos que -1 es lo mejor y -6 lo peor. Entonces, aquí en cambios tecnológicos que se dan en el entorno, digamos que se están dando buenos cambios, pero digamos que vamos con una tecnología un poco accesible, entonces vamos a darle -3, la mitad. Precios del producto, es decir, qué tanta sensibilidad existe en el precio. Entonces, digamos que podemos tener un precio muy competitivo en la medida que nuestros clientes están dispuestos a pagar por ello. Vamos a ponerle un -2. La variabilidad de la demanda, digamos, no, es estable, vamos a darle un 3. Barreras para entrar en el mercado. Entonces nosotros decimos, bueno, también ha permanecido muy estable el tema. Hay una regulación, pero no es tan estricta. O también podemos ver que entran nuevos competidores, pero realmente no tan fácil. Entonces vamos a darle un -3. Y la presión competitiva, digamos que nosotros le vamos a dar un -5. -5. Y de esa manera obtenemos un resultado. Luego vamos a evaluar la fuerza de la industria. Aquí nos dice, vamos a evaluar de 1 a 6, siendo 1 lo peor y 6 lo mejor. Entonces, ¿existe potencial de crecimiento? Decimos, sí. Este negocio está en un mercado que constantemente está creciendo, hay muchas posibilidades, vamos a darle un 6. Y por ende tenemos potencial u oportunidad de obtener utilidades y al mismo tiempo una oportunidad de expansión.
La tecnología disponible, ya habíamos dicho pues que está como en un término medio, vamos a darle 3. Y la facilidad para entrar al mercado también vamos a darle un 3. En ese momento ya también aparece aquí nuestro otro resultado. Entonces, si nos vamos dando cuenta, estos resultados nos dieron la sumatoria del valor X y el valor Y. Es decir, ya tenemos los valores de nuestros ejes, encontrando que la gráfica nos quedó de esta manera, entendiendo que nuestra empresa es preferible que se le aplique una estrategia conservadora. Entonces aquí vamos a volver a la presentación para ver en sí en qué consisten estas estrategias y comprender un poco el resultado. Entonces, si hubiera resultado que nuestra empresa, o sea, el vector direccional, estuviera en el cuadrante de las estrategias agresivas, diríamos que nuestra empresa está en una posición excelente para utilizar fortalezas internas, aprovechando oportunidades externas, superando debilidades internas y evitando amenazas externas. Es decir, en el momento en que nuestra empresa hubiera quedado con un perfil agresivo, la empresa puede ir por todo, aplicando estrategias como penetración de nuevos mercados, desarrollar nuevos productos. Podríamos tener la posibilidad de diversificar lo que estamos ofreciendo e incluso combinar estas estrategias. ¿Por qué? Porque estaríamos en una posición excelente que nos permite ser muy agresivos en el mercado. Si por el contrario estamos en un perfil conservador, como fue el caso de nuestra matriz, entonces decimos que la empresa, pese a que está en buena posición, no está en momento de afrontar unos riesgos excesivos, sino que tenemos que estar en una posición cerca de nuestras capacidades básicas, no nos podemos exceder. Entonces podemos penetrar el mercado, pero digamos de una manera muy cuidadosa, no abarcando mucho. Lo mismo, podemos desarrollar nuevos productos, pero sin exagerarnos, siendo muy limitados en ello. Y lo mismo, por ende, en desarrollo del mercado un poco discreto. Y aquí ya nos habla de una diversificación concéntrica, es decir, nos podemos concentrar en un solo producto. Para nuestro caso de estudio, estas serían las estrategias que podrían tener mejor aplicación. Si hubiera resultado en el cuadrante de estrategias defensivas, diríamos que la empresa se debe centrar en disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas, es decir, no está en el mejor momento. Por lo tanto, las estrategias que podríamos implementar sería, por ejemplo, una estrategia de atrincheramiento. Es decir, aquí nosotros no vemos oportunidades de negocio, entonces solo nos podríamos basar en un producto o en un servicio. Aquí, por ejemplo, desinversión o recorte de gastos, es que tendría que dejar de invertir en el negocio o recortar los gastos que tengo hasta el momento, porque realmente no es un buen momento para estar haciendo unas estrategias muy agresivas. Por el contrario, tengo que empezar a preocuparme un poco. Lo mismo, hay empresas que piensan en estrategias como liquidación o enajenación, es decir, liquido por completo esta empresa, la acabo o realizo alguna operación como venta de acciones o búsqueda de, digamos, de otras operaciones que me permitan salir de la situación crítica que puede estar avanzando. Y también podría funcionarnos la aplicación de la diversificación concéntrica. Y si hubiese resultado que la empresa está en un perfil competitivo, diríamos que la empresa tiene ventajas competitivas y que esto permite competir tanto en una industria inestable como en una industria de gran crecimiento. Es decir, estamos muy fortalecidos internamente y eso no, digamos que nos puede ser útil en el momento de generar integraciones, de penetrar a nuevos mercados, de desarrollar nuevos productos. Incluso podríamos crear empresas de riesgo compartido y generar alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas estrategias competitivas. Entonces, señores, básicamente lo que hicimos con esta matriz fue hacer un diagnóstico interno y un diagnóstico externo de una empresa determinada. Y a partir de una evaluación,
podemos entrar a determinar cuál es la estrategia que mejor se aplica. Eso nos permite tomar mejores decisiones y obviamente vamos a estar sustentando la operación de nuestro negocio. Es importante destacar que en el momento en que vamos a hacer esta valoración, sería ideal que lo hiciéramos con personas que conocen muy bien la operación de la empresa y que además han estado estudiando el entorno. Eso nos va a permitir tener unas evaluaciones más confiables, un poco más objetivas. Y lo mismo, eh, las empresas deberían de preocuparse por aplicar herramientas de esas de manera permanente, porque ya sabemos que podrían cambiar las variables tanto internas como externas y eso podría estar afectándonos nuestro resultado y por ende las estrategias a aplicar.